título de esta pequeña meditación es Confía, Dios siempre responde. No es ninguna publicidad, ¿verdad? De ninguna mención ni nada por el estilo, pero sin duda alguna la confianza que muchas veces tenemos que tener en Dios no es algo que de un día para otro ya nosotros tengamos esa fortaleza para confiar plenamente, pero sin duda alguna somos, somos los que hemos vivido y somos los que Dios nos ha enseñado en el transcurso del tiempo que sin duda alguna confiar en Él es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y bueno, en honor también a parte de las peticiones que nosotros hemos estado haciendo, ¿verdad? Es con respecto a restablecer trabajos de compañeros, a regresar pues el tema del salario que muchos nos hemos visto en inconvenientes fuertes, la verdad. Y en algún momento hemos sentido que ya estamos a punto de tirar la toalla y decir, no, no sé qué voy a hacer. Y yo voy a buscar mejor otra alternativa. Y claro, uno se desespera y uno siente la aflicción como humanos que somos, pero Dios es lindo y cuando ya pensamos que ya no podemos más, viene Él y da la respuesta. Pues yo me siento sumamente agradecido, la verdad. El día de ayer la respuesta que recibimos pues fue favorable y no me cabe duda que Dios pues está detrás de todo eso y no me queda más que seguir confiando y agradecerle a Dios, la verdad, por haber superado otra pequeña prueba más y esto tiene que permitir que nuestra fe siga incrementando. Así que tenemos que confiar porque Dios siempre va a responder. Dios no nos va a dejar abandonados, Dios no nos va a dejar ahí sin ninguna respuesta, sino que siempre de una o de otra forma, aunque no lo veamos así, Él va a poner ángeles o va a dar una respuesta y vamos a salir de esa situación. Ahora, en la Biblia, y yo sé que ustedes van a encontrar de diferentes personas que tenemos o han tenido necesidades diferentes. Y en la Biblia se relata mucho acerca de 10 leprosos que fueron a buscar a Jesús cuando oyeron que él estaba. Y pues de esto vamos a hablar también a nivel de la Biblia. En Lucas 17, del 11 al 18, dice, en su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea, donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre, levántate y vete, porque tu fe por tu fe has sido sanado. Este relato es muy, muy bonito y tiene muchas cosas que representan a nuestra vida. Todos tenemos necesidades diferentes de una u otra forma. En este caso eran personas que eran leprosas. Y si se fijan, dice que ellos desde lejos le gritaron a Jesús. ¿Y esto era por qué? Porque el leproso era como algo repugnante en aquella época. Aún en estos momentos, en este tiempo, sería algo difícil que un leproso pueda tener un contacto normal con otras personas. Es decir, que eh, en aquel entonces era peor todavía. Entonces, ellos oyeron, o sea, alguien les dijo, miren, Jesús está por ahí, o alguien les habló, adaptándolo ya en nuestro caso actual, todos tenemos nuestras necesidades y de repente viene alguien y nos dice, ¿sabes qué? Jesús es la respuesta, Dios te va a ayudar con eso. ¿Y qué es lo que hacemos todos normalmente? Pues buscar de Jesús de una u otra forma, a nuestra manera, muchas veces, pero Dios toma en cuenta
el hecho de que lo busquemos. Y yo, pues a todo el equipo que ha estado en este tiempo, que no ha sido tan fácil con esta reducción y los impactos que hemos tenido de perder compañeros y otros tipos de problemas que hemos tenido, sin duda alguna, mantenernos buscando de Dios en este momento, aunque sea poco, pero va a haber recompensa de parte de Él. Dios no lo va a pasar por alto. Y créame, seguro va a pensar, bueno, en este momento difícil, tal vez lo que Él hubiera hecho en sus capacidades naturales es buscar de otras alternativas, pero aún así se despertó un poco más temprano para darme unos 20 minutos de buscar de mi palabra o de orar un ratito. Entonces, Dios va a tomar en cuenta eso, el hecho de haberlo buscado y y de estar ahí, de poco a poco, sirviendo. Entonces, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Ahora, viene algo muy lindo y es que Dios se apiada, pues, de nosotros. Y yo siempre he dicho que no es que seamos merecedores de muchas de las cosas que recibimos. Es la misericordia de Dios la que está con nosotros y es su amor el que permite que recibamos muchas cosas para nuestra familia, para nosotros. Y la verdad que a Dios tiene que ser la honra y la gloria y eso no tenemos que perderlo de vista. Ahora, cuando estamos en dificultades, es correcto, lo que debemos de hacer es buscar del Señor, seguir insistiendo a pesar de lo difícil que se vea. Y ahora el leproso vino y buscó buscar de Jesús, todos en realidad. Y la pregunta es, ¿qué haremos nosotros, no solamente en esa dificultad, sino que en otras dificultades, qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar de Jesús o vamos a ir a buscar otro tipo de respuestas como tal? Muchas veces queriendo ponerlas en nuestras manos. Y todos sabemos que cuando hay abundancia y todo, es muy fácil hablar de Dios, que Dios es bueno, que Dios es grande, que es misericordioso y todo, y es excelente, y así tiene que ser. Pero a veces somos débiles, y cuando estamos en ese momento complicado, lo que muchas veces hacemos es tirar la toalla y abandonar el evangelio y dejarlo ahí todo tirado y no, yo para qué si no he recibido respuestas, si esto ha sido difícil, en vez de encontrar una respuesta, más dificultades me encontré. Es lo que normalmente sucede. Pero tenemos que aprender, ya sea en las buenas y en las malas, a estar con el Señor, a agarrarnos de Él. Y en primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, les dice Pablo dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que siempre, no importa la situación en que estar, confiar plenamente que Dios va a dar la respuesta y no importa si sea bueno o malo, o sea, Señor, en tus manos estamos y sabemos que tú vas a dar la respuesta. Y en Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. No siempre, ya hemos dicho muchas veces que no siempre el evangelio va a ser un color de rosas, al contrario, muchas veces se torna un poco más difícil. Pero aún con todo eso, tenemos que servir, tenemos que ser humildes y buscar la misericordia del Señor y que no estos padecimientos nos vayan a debilitar nuestra fe. Y ustedes conocen mucho la historia del pueblo de Israel cuando fue a una batalla y Moisés cuando él alzaba, dice, su callado al cielo, dice que el pueblo de Israel iba ganando, dice, cuando él bajaba las manos, otra vez retrocedían y el enemigo tomaba terreno, y así era esa lucha, era algo simbólico ahí, y Moisés tenía que tener ese callado hacia arriba, y tenía que resistir el mayor tiempo posible. Y si yo me pongo a pensar, ustedes levanten algo así con sus manos, se van a dar cuenta de la debilidad que se siente en los brazos y el cansancio. Y esas batallas son por buen tiempo. Moisés fácilmente pudo haberse rendido, decir, no, yo ya no puedo y todo, y bajar las manos. Entonces, pero no tiene que ser así. Cuando estemos atravesando esas dificultades, tenemos que resistir lo más que podamos, que Dios nos va a dar la fuerza y de repente ni nos vamos a dar cuenta
cuando veamos para atrás y ver todo lo que Dios nos ha permitido avanzar. Y tenemos que reconocer que es su misericordia la que nos ha permitido avanzar todo ese tiempo. Así que no desistamos y siempre hay que permanecer luchando y aunque sea de poco a poco empezar a servir y no dejar, no bajar ese ritmo para alcanzar la victoria como tal. Ahora, eso es cuando estás en el momento de la dificultad, de la lucha. ¿Y qué pasa cuando ya Dios nos da la victoria? Y podemos ver nosotros, en el caso de los leprosos, que 10 fueron a buscarlo como tal. A los 10 les dio la respuesta, pero solamente uno regresó. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿De cuál de ellos vamos a nosotros tomar el ejemplo o cuál va a representar nuestra vida? Yo les puedo decir de que ahora tenemos una respuesta grande, una respuesta muy bonita, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a dejar ya de buscar de Dios? ¿Vamos a dejar de levantarnos temprano para descansar más tiempo y todo? O sea, solo porque ya Dios nos dio una batalla y ya la ganamos. Esa es la pregunta. Entonces, tenemos que tener cuidado de no convertirnos como los 9 leprosos y simplemente, ok, ya Dios nos respondió y vámonos. Ya yo no voy a hacer nada. Entonces, tenemos que tener la confianza que Dios responderá, pero cuando se cumpla su palabra, ¿qué vamos a hacer de nuestra vida, de nuestra familia, con nuestro comportamiento? Ya cuando regresemos a una actividad normal y todo, y yo la verdad soy de los que creo que hemos pasado este momento de dificultad, no por gusto, no en vano. Así que tiene que ser algo muy, muy bueno en nuestra vida y como cristianos saber que en todo esto Dios quiso depurarnos algo. Muchas veces entramos así como el barro al fuego, al horno, para que ciertas impurezas sean quemadas. Entonces, esperemos haber aprendido algo de esta situación. Y dice en Hebreos 12:28, así que dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí está hablando de uno de los leprosos que se regresó y con temor, con reverencia, ser agradecidos y buscar de Dios y mantenernos en eso. También en Salmos 55, 16 al 17 dice, en cuanto a mí, dice, a Dios clamaré y Jehová me salvará. En la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré y él oirá mi voz. Entonces tenemos esto es algo personal, cada quien, y dice en este caso David, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora que ya tenemos la respuesta? ¿Simplemente nos vamos a olvidar y vamos a dejar todo así como estaba? ¿O vamos a ser agradecidos y vamos a insistir y vamos a buscar más de Dios y vamos a tratar de hacerlo mejor cada vez? ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Y acordémonos que no somos nosotros solos, tenemos familia, tenemos amigos y nosotros somos carta leída, nuestro comportamiento tiene que hablar que somos cristianos y nuestra familia tenemos que hacer que ellos busquen de poco a poco a Dios. Muchas veces hemos conocido a Dios en algún momento, en una etapa de nuestra vida y Dios nos va llevando de poco a poco, buscando nuevamente su camino y todo, pero ahora ya no estamos solos. Ahora tenemos una familia con nosotros. Así que tenemos que buscar que ellos también sean partícipes de ese agradecimiento que tenemos que tener hacia Dios y saber que no importa la dificultad que sea, tenemos que confiar plenamente en Él y que Él va a dar la respuesta. Pero cuando Él dé la respuesta, tenemos que ser agradecidos con Él. Así que este es el pequeño mensaje para esta mañana